Buenas tardes, vamos a dar cierre al primer día de las jornadas nacionales de Derecho de la Salud, las sextas jornadas nacionales de Derecho de la Salud, con una disertación a cargo de la doctora Marianela Fernández Oliva. Ella va a hablar sobre el tema el derecho de la salud y las nuevas ramas jurídicas durante la pandemia por COVID-19. Bueno, la doctora Marianela Fernández Oliva, abogada, doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Centro de Investigaciones de Derecho de Salud del mismo lugar, coordinadora del Observatorio de Salud Mental y Adicciones del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, secretaria técnica del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, profesora de múltiples materias de la carrera de grado de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, entre ellas Derecho de la Salud, Filosofía del Derecho, Derecho Privado, Parte General. Por lo cual, para no retrasarnos más, le cedo la palabra a la doctora Marianela Fernández Oliva, que seguramente nos brindará una excelente exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para concluir este primer día de nuestras sextas jornadas nacionales de Derecho de la Salud y séptimas jornadas rosarinas de Derecho de la Salud, me toca cerrar con un tema que está relacionado con el tema general de las jornadas, pero que toca muy especialmente a las ramas jurídicas transversales nuevas y a las estrategias jurídicas durante este tiempo de pandemia. Vivimos sin duda un tiempo de la historia sin precedentes. Es un tiempo jurídico de proyecciones de alguna manera insospechadas. Algunos hasta se animarían a decir que es una nueva era de la historia. Está relacionado sin duda con una revolución en el conocimiento científico y tecnológico, pero sobre todo por las relaciones tensas entre la economía capitalista y los derechos humanos y la democracia. Asistimos a una revolución general del campo del conocimiento científico y de la tecnología en las ciencias de la vida, una intervención de la cual no tenemos precedentes a los cuales referirnos sobre las posibilidades biológicas de la especie humana, es decir, las posibilidades de torcer nuestro destino biológico. Y también, sin duda alguna, un destacable y acelerado proceso de marginación, que incluye a los que pueden incluirse como sea en la vida económica y excluye a los que no pueden. Y los que no pueden se transforman peligrosamente en una carga para el sistema. La filtración de los criterios del mercado en los ámbitos de la vida da forma y hace efectiva a esa lógica. Y la salud no escapa, desgraciadamente, a esa lógica en nuestra posmodernidad. Como ya se ha dicho en estas jornadas por los muy calificados colegas que me han precedido, el desarrollo de las nuevas ramas del mundo jurídico, afinada en clave internacional, en la clave de los derechos humanos, es la reacción a una materialidad clásica edificada sobre requerimientos de una juridicidad nacida en el siglo XIX, quizá excesiva y exclusivamente atenta a necesidades del sistema económico que las vio nacer, algún tipo de capitalismo que las vio nacer. Pero las nuevas ramas que se construyen fácticamente en el contexto de la posmodernidad son distintas. El gen que las define, su especificidad, es la existencia de condicionantes que funcionan como una trama de vulnerabilidades que se ciñe sobre personas y grupos determinados, por especificidades en su salud, en su edad, vejez, niñez, adolescencia. El género,
la calidad y cantidad en su educación, su situación en relación a bienes materiales, a bienes culturales, entre muchas otras. La dimensión lógica de las ramas nuevas, es decir, la dimensión normológica, la lógica normativa, está expresada en distintos cuerpos normativos del derecho internacional y regional, pero también del derecho interno. A nivel internacional cabe destacar la existencia, por ejemplo, de algunos que inclusive forman parte de nuestro bloque constitucional, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la muy reciente, en el año 2015, Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y como decíamos, todos los cuerpos normativos que han formado subsistemas normativos relacionados, por ejemplo, al derecho de la vejez, al derecho de la educación, al derecho de la salud, por nombrar algunos. Las nuevas ramas jurídicas no implican una cerrazón a las ramas tradicionales, no han venido a reemplazarlas, pero sí han venido a complementarlas. Significan un ajuste necesario de coordenadas para que un régimen jurídico que se pretenda ser humanista siga en ese camino sin desviarse. Contribuyen además al develamiento de las tramas con el objetivo de elaborar estrategias jurídicas realizadoras del valor humanidad, pero ya no en abstracto, sino ahora precisado en los requerimientos de los objetos específicos de cada rama. Las nuevas ramas del derecho están organizadas de maneras transversales. Hacen que su recorrido se construya a contramarcha de las ramas tradicionales, de las cuales hemos escuchado tanto y tan bueno esta mañana. Son un espacio en el que se considera a todo el derecho desde la especialidad de cada una de ellas, de la salud, de la vejez, de los niños, niñas y adolescentes, etc. Las especificidades materiales clásicas han probado ser insuficientes a esta altura para diseñar estrategias jurídicas exitosas para las nuevas perspectivas necesarias. Y si no, fijémonos en los últimos meses. Si bien las problemáticas que originan las diferentes tramas de vulnerabilidad están de alguna manera presentes en las ramas clásicas, las nuevas ramas jurídicas coadyuvan a evitar los avances radicalizadores dominantes que las someten con sentidos de comercialización, de penalización, de procesalización, de laboralización, etc. Cada uno, por supuesto, correspondiente con su rama específica, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho laboral. Los nuevos despliegues transversales, que son estas especificidades materiales, las nuevas ramas jurídicas, traen consigo especiales requerimientos de justicia, pero a su propio tiempo, su desarrollo produce un fenómeno de entrecruzamiento de transversalidades, lo que algunos nos gusta llamarle espesura jurídica. Es decir, la nueva rama no solamente atraviesa e informa la rama clásica, sino que se atraviesan y se informan entre sí. Este enfoque complejo tiene como fin la construcción de estrategias a la medida de los requerimientos de salud, de edad, de educación, de personas y grupos concretos para resolver problemas de personas concretas. Esta nueva forma de comprender lo jurídico desde la protección y promoción de la realización del proyecto vital de personas y de grupos, los toma a ellos como fines en sí mismos. El derecho vive en su multidimensionalidad y es una pieza clave para la
para evitar la mediatización de los seres humanos para la concreción de los objetivos de un sistema económico sin compromiso humanista. El sistema económico ha de existir, pero corregido e informado a la medida de la satisfacción de las personas humanas. De otra forma, cualquier objetivo se torna ilegítimo, o por lo menos es lo que nosotros creemos. Por eso nos pareció importante, desde las nuevas ramas, reflexionar sobre la estrategia jurídica, muy particularmente en estas jornadas, la estrategia jurídica en salud. Es decir, que en este sentido de realización, uno de los espacios imprescindibles que todos los juristas, los hombres y mujeres de derecho, los operadores, hemos de reclamar para sí como propios, son los de la estrategia, que muy lamentablemente a veces no forma parte de nuestra formación de grado. Son precisamente las ramas transversales efectivizadoras de los derechos humanos las que van a enriquecerse con la estrategia jurídica. Es de muy particular interés hoy para ustedes y para mí el derecho de la salud, pero lo mismo podría decirse de todas las otras ramas transversales, de quienes algunos de los participantes del día de mañana nos van a hablar en profundidad. ¿Quién puede negar que este ha sido el tiempo de la estrategia jurídica en materia de salud? No solamente en materia sanitaria, en materia de salud en sentido pleno. Y que la salud no se ha convertido en el centro de todas las reflexiones en el derecho y en todos los ámbitos, pero muy particularmente en el derecho en estos últimos meses. Esto nos revela la imposibilidad de continuar pensando el mundo jurídico desde una perspectiva simplificadora o confusa. La pandemia es una oportunidad de conocer mejor la trama general del derecho, en cuanto a sus dimensiones, a sus especificidades materiales y personales, y a los horizontes con que construimos las dimensiones, y el derecho todo. La conmoción que produjo esta pandemia lleva en sí misma, quizá como ninguna otra manifestación, la trama de vulnerabilidades que se ciñe sobre nosotros, y también requiere aprovechar las posibilidades para superar estas vulnerabilidades y estas tramas. Es necesario entonces, decíamos, considerar la estrategia en el derecho de la salud para superar la complejidad impura que mezcla y la simplificación que esteriliza. ¿Para qué? Para que, desde nuestra perspectiva, sea posible alcanzar una complejidad pura de lo jurídico. De acuerdo a la construcción de la ciencia jurídica que hacemos desde la propuesta trialista, identificamos dos despliegues que vale la pena tener en cuenta. Por un lado, un despliegue estático, que incluye repartos de potencia e impotencia, captados por normas y valorados por un complejo de valores que culmina en la justicia. Y en última instancia, como decíamos, en el valor humanidad, una humanidad con sentido cósmico, es decir, atenta al medio ambiente y a la vida en la plenitud universal. El centro del derecho es el hombre, pero el hombre que vive en una casa común, en un universo infinito. Y por otro lado, el despliegue dinámico, que es toda la actividad que está vinculada al aprovechamiento de oportunidades para realizar el derecho en un sentido pleno, para poder realizar todas estas categorías que analizamos desde lo fáctico, desde lo lógico y también desde lo axiológico. Para comprender la integralidad compleja de las situaciones estratégicas jurídicas de salud, es muy importante tener en cuenta los conceptos generales de estrategia que tienen que ver con la partida, el tránsito y la llegada, y las categorías básicas de la finalidad objetiva, la posibilidad, la realidad, la causalidad y la salud
que al fin de cuentas construye la finalidad subjetiva. Estas categorías, como se han señalado también en algunas de las exposiciones, son pantónomas, por lo cual necesitan de por sí recortarse para poder realizarse, para alcanzar algún grado de certeza. En materia de salud esto toma, como comprenderán, especial relevancia, ya que los alcances proyectivos implica que todo lo que se proyecte se realiza en casos concretos en el campo de salud, que va a imbricarse en el campo de salud, pero que va a trascender lo que se proyecta y lo que se realiza en el campo y más allá del campo. Siempre que las categorías básicas de la estrategia del derecho de la salud están relacionadas a adjudicaciones jurídicas, es de importancia trascendental poder reconocer y distinguir, lo que no siempre es fácil, entre las conductas determinadas que están y los que están obligados a estar, y las circunstancias de la naturaleza y de aquellas otras fuerzas que no están relacionadas con la voluntad de personas determinadas, como las del mercado, las de la cultura, y también incluimos entre estas al azar. Va a resultar de muy particular importancia diferenciar, y lo decíamos antes, que resulta bastante difícil, entre las situaciones producidas por la naturaleza y aquellas fuerzas que operan más allá del control de personas determinadas. Siempre que entendemos que las dos construyen a la formación de la salud, ambas consideradas muchas veces indiscriminadamente como condicionantes de salud, lo digo muy particularmente por otras ciencias que nos acompañan. En esta crisis por pandemia, las distribuciones de la naturaleza importan en tanto el factor mismo que nos tiene distanciados es un organismo viral recrudecido por un cambio genético. En este sentido, por ejemplo, fue determinante para trazar una estrategia aquí sí sanitaria, considerar la llegada del invierno en nuestro país, que a criterio científico complejiza las amenazas del coronavirus por las enfermedades respiratorias de la temporada. Asimismo, también ha sido muy importante el reconocimiento de las distribuciones de la naturaleza en relación a la edad de las personas, que se ha reflejado en los distintos grados del aislamiento social obligatorio o distanciamiento. Esto significa, por ejemplo, tener muy en cuenta que la edad promedio de la mortalidad sean las de 75 años. Por otro lado, niños, niñas y adolescentes pueden enfermarse y a su vez contagiar, aunque la tasa de mortalidad para ese grupo etario no es la misma, sino que está en un grado mínimo. En relación a las fuerzas que operan más allá, decíamos, del control de persona o personas determinadas, a las cuales nosotros le llamamos de las influencias humanas difusas, la economía en pandemia ha prácticamente paralizado la mayor parte del sistema productivo, también de distribución y de consumo. La estrategia de salud que pudo y que trazó el gobierno, que incluye también a la estrategia jurídica de salud, privilegió la contención de los contagios mediante la cuarentena y después el distanciamiento, aunque la razonabilidad social, que está empujada por una economía acuciante, ¿quién puede negarlo?, poco a poco, pero con determinación, va aflojando las medidas de defensa por primero el aislamiento y después el distanciamiento. Tanto es así que nosotros hemos visto en los últimos días múltiples manifestaciones de disconformidad relacionadas, la mayoría de ellas, con los problemas de la economía, sobre todo de las pymes. En relación a las conductas, hay que tener muy presente de qué manera la pandemia afecta a intereses y fuerzas. Tomar en cuenta las conductas de las personas
es imprescindible para considerar sus elementos, para buscar el esclarecimiento de las tramas de la juridicidad. Es decir, implica señalar quiénes producen conductas, sobre quiénes recaen los efectos de estas conductas, es decir, quiénes son beneficiados, quiénes son gravados, de qué manera se realizan las conductas, las formas, qué se produce con la conducta, es decir, qué se reparte con las conductas, y luego cuáles son las razones por las cuales se realizan las conductas en todos los sentidos, pero en el sentido del derecho de la salud más plenamente para poder trazar estrategias exitosas. La pandemia ha alterado la dinámica de las conductas, por ejemplo, de aquellos operadores que son los operadores sanitarios, ampliando la dinámica y sus acciones, disminuyendo la conducta de otros. Por eso es necesario trazar, decíamos, una estrategia en que la conducta de quien proyecta exista reconocimiento de quienes son aquellos que realizan conductas y adaptarse a la presencia de los que las realizan y quienes son necesarios para realizarlas. Una estrategia de derecho de la salud va a variar sustancialmente si los que participan son, por ejemplo, actores públicos o privados, o gubernamentales, o las mismas personas sobre las cuales su salud se trata, etc. Los estrategas exitosos, en general, son los que pueden percibir y manejar las categorías básicas sociológicas de los intereses y las necesidades. La pandemia va a dejar tras de sí un saldo impreciso de las estrategias específicas para enfrentarla, como cuánto los encargados de trazar esas estrategias fueron capaces de reconocer intereses y necesidades y producir después tácticas más o menos asertivas para contener y para aunar esos intereses. Y no va a ser menor ese balance. De ese balance van a depender muchas continuidades, en un sentido social, en un sentido político, en un sentido integral. En relación sobre quiénes recaen los efectos, la pandemia ha comprometido la vida de todos los seres humanos a nivel mundial. Uno de los grandes problemas para que las conductas se concreten sobre personas y grupos es la adjudicación de recursos, por ejemplo. A nivel del Estado, mucho en este tiempo, los problemas para la realización de los proyectos se han resuelto en la dimensión económica. Y en este sentido se han tomado medidas, por ejemplo, como el ingreso familiar de emergencia, medidas tributarias específicas a nivel nacional, a nivel provincial, el congelamiento de alquileres, la suspensión temporaria de cortes de servicios por falta de pago, bonos a sectores de menores recursos, entre otros. En relación a la forma y a las razones, en pandemia es difícil otorgar audiencia, o por lo menos la audiencia requerida por la forma en tiempo normal. Esto sucede porque se acuden a soluciones que permiten el tiempo de excepción. Así se interrumpen o se disminuyen, aunque por suerte de a poco se han ido retomando las actividades judiciales y administrativas. Los móviles de interés general desplazan en parte a los individuales, incluso se necesitan nuevos criterios de razonabilidad. Aquí, de vuelta, señalo que es necesario recordar la vocación profundamente interdisciplinaria del derecho de la salud. Se va a requerir para la construcción de estrategias el trabajo cercano de la medicina, del derecho, de la psicología, de la demografía, de la antropología, de la economía, la educación, la religión, al fin, de toda la cultura. La estrategia jurídica en salud, además, tiene que tener en cuenta y ha de manejarse con gran pericia en relación a la autoridad y a la autonomía de las conductas que se van a trazar. En el contexto de la pandemia,
la trama jurídica se altera y en general se incrementan las acciones más autoritarias, como muchos han reclamado en estos últimos días. La pandemia provoca profundas alteraciones en la planificación, que generalmente se expresa en leyes, en decretos, en ordenanzas, y también en la ejemplaridad que existía antes, aditamentada a la ejemplaridad en materia de salud, la lex salutis, y lo que sigue, que es el tiempo de la nueva normalidad, sea lo que eso signifique. La decisión estratégica sobre los grados de planificación y de ejemplaridad que se tomarán, muy particularmente que se tomarán hacia adelante, es importante. Por ejemplo, ejemplo de esto es la producción normativa expresada en decretos. Hemos vivido una realidad bastante particular en materia normativa. En una situación de salud como la que nos toca transitar, es muy necesario tener en cuenta los factores de poder condicionantes en materia de salud, porque son fuertes e impactan directamente como limitadores o promotores de las estrategias. Los impulsos y los límites pueden ser físicos, pueden ser psíquicos, lógicos, axiológicos, sociopolíticos y socioeconómicos. La pandemia ha provocado la interrupción o disminución de actividades judiciales, administrativas, comerciales. Los límites psíquicos que provoca cuentan con la depresión, la ansiedad, el miedo. Muchas de las estrategias se topan con límites sociopolíticos y socioeconómicos, que de ninguna manera se pueden descartar. ¿Qué se puede decir de la dimensión lógica? De la dimensión de la lógica de las normas, la lógica normativa, como dice allí la proyección. Es de especial interés para la estrategia jurídica de la salud estar muy atentos a la fidelidad, a la exactitud, a la adecuación y al impacto de las normas. Es muy común verificar que el cumplimiento de las normas en salud no se alcanza de una manera plena. Los que hacemos derecho de la salud lo sabemos bien. La pandemia pone en jaque las normatividades de la normalidad. También irrumpe en su cumplimiento. Para esto y para este tiempo han sido necesario elaborar entonces otras normatividades, las normatividades de la excepción, y eso ha requerido una nueva ejemplaridad construidas no sin pujanzas, no sin sufrimientos, para el cumplimiento de nuevas normas en tiempo de pandemia. Para una estrategia jurídica de salud exitosa, siempre se utiliza una combinación necesaria a requerimiento de tiempo, espacio y persona, de normas generales y de normas individuales. La pandemia ha alterado también ese equilibrio y el incremento de las normatividades individuales para reaccionar ante la situación de crisis. Esto es, por ejemplo, de las sentencias. La inmediatez en materia de salud, sobre todo en circunstancias de urgencia, muchas veces es imprescindible, pero hay que tener cuidado de estos excesos. Es muy importante, finalmente, para concluir la dimensión lógica, tener en claro el funcionamiento. Las normatividades funcionan. Esto es el corazón del sistema. Funcionan con el cumplimiento de tareas, de reconocimiento, de interpretación, de determinación, de elaboración, de aplicación, de síntesis y de argumentación. En la estrategia del funcionamiento de las normas del derecho de la salud, concretamente es necesario determinar la partida, el tránsito y la llegada, como categorías que adelantáramos antes. Esto significa y está relacionado con la trama que se establece entre sus autores, es decir, los autores de las normas, quienes hacen las normas, los encargados de que esas normas funcionen y la sociedad en general, en la que van a funcionar las normas. Así, el funcionamiento va a producir una trama jurídica, pero el reconocimiento, la interpretación y la aplicación de las normas hacen más referencia a la trama existente, en tanto
que la determinación, la elaboración y la síntesis hacen referencia y construyen una nueva trama, como hemos visto en todos estos días. La pandemia requiere la adaptación funcional de la trama a nuevas situaciones. Por eso hay que estar atentos al funcionamiento. Esta epidemia presenta una gran carencia histórica de normas por novedad fáctica. La realidad nos ha pasado por encima. Entonces necesitamos elaboración por autointegración, pero también heterointegración. Las necesidades desbordantes respecto de los servicios de salud generan conflicto de normatividades necesitadas de síntesis. En el marco de la pandemia, el marco conjetural es mucho más difícil, porque el futuro es incierto. Y para terminar, la dimensión axiológica, la construcción de los estándares valorativos y la estrategia jurídica en salud. En la estrategia jurídica del derecho de la salud es necesario saber cómo ha de integrarse el complejo axiológico que en principio debe culminar en la justicia, pero ahora con los múltiples desafíos que presenta la realización de la salud. Pero no una salud que gira sola, no es una salud en vacío, sino que es una salud que ha de dialogar con la utilidad, con la belleza, con el amor. Al fin, nosotros creemos que todo régimen justo considera, decíamos y adelantábamos antes, el valor humanidad en un sentido cósmico. Desde nuestra perspectiva jurídica, el principio supremo de justicia exige adjudicar a cada persona la esfera de desenvolvimiento necesaria para desarrollarse plenamente, para concretar exitosamente su estrategia vital. Es esto, al final, para esto estamos aquí, inclusive para esto estamos en estas jornadas. Pero la justicia es una categoría pantónoma, es enorme, irrealizable de una manera completa. Por eso siempre nos vemos en la necesidad de fraccionarla, produciendo seguridad jurídica, también en la estrategia del derecho de la salud. La pandemia ha producido la alteración del material estimativo, por lo que los fraccionamientos y desfraccionamientos realizados en periodos de normalidad no pueden ser los mismos que aquellos realizados en periodos de excepción, en donde han de identificarse otras posibilidades estratégicas de la realización del valor humanidad, atendiendo más a unos despliegues en detrimento de la consideración que se brindaba a otros. Al fin, quiero terminar diciendo, como en alguna otra oportunidad que me tocó de hablar de estrategia en el derecho de la salud, que ninguna estrategia de la salud y sobre el derecho de la salud está completa si no se comprende que la vida es una empresa colectiva. Si algo ha quedado claro en esta pandemia, es eso. Y el que no lo ha entendido pocas cosas. Muchas gracias y los invitamos a continuar en el día de mañana con el resto de las exposiciones.